A veces creemos que el tiempo nos música pertenece, que siempre habrá un mañana para hacerlo mejor. Pero un día descubres, música, que ese mañana nunca llega y lo que perdiste no se recupera. El tiempo es un tesoro invisible, música que todos tenemos, pero pocos saben cuidar. Cada día recibimos 24 música, horas nuevas, y las dejamos ir entre distracciones y excusas. Hoy te contaré la historia de un niño que lo tenía todo, excepto disciplina. Quédate hasta el final. Música, porque esta historia podría ser la tuya. Había una vez un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos tranquilos. Allí vivía un niño llamado Daniel. Era amable, soñador, y todos decían que tenía un gran corazón, pero también un defecto que lo acompañaba desde siempre: la pereza. Daniel siempre decía, lo haré después. Si su madre le pedía ayuda, música, él respondía en un rato. Si su maestro le daba una tarea, él pensaba, mañana la empiezo. Su vida era una colección de luegos, de mañanas, de oportunidades que se quedaban esperando en la puerta del tiempo. Cada mañana, el sol entraba por la ventana de su habitación y bañaba su rostro con luz dorada. Y aún así, Daniel giraba hacia el otro lado y murmuraba: 5 minutos más. 5 minutos, música. Que se convertían en media hora que se convertía en una mañana entera perdida. En la escuela sus compañeros avanzaban, aprendían, participaban, pero él siempre llegaba tarde, sin tarea, sin energía, sin ganas. No era tonto ni incapaz, simplemente no tenía urgencia. Su madre lo miraba con tristeza. Le repetía: el tiempo no vuelve, hijo. Un día, música, mirarás atrás y desearás haber aprovechado más. Pero Daniel sonreía sin escuchar. Música, creía que tenía todo el tiempo del mundo. En el pueblo, los ancianos solían reunirse cada tarde bajo un árbol enorme. Allí contaban historias sobre cómo el trabajo duro y la música constancia habían cambiado sus vidas. Daniel a veces los escuchaba, pero pronto se aburría y se iba a jugar. Prefería las cosas música fáciles, las que no requerían esfuerzo. Un día, durante una clase, su maestro les habló del futuro. Música, les dijo, los años pasan rápido. Hoy son niños, mañana jóvenes. Música, y cuando menos lo esperen, estarán mirando hacia atrás, preguntándose qué hicieron con su vida. Chiter, palabras del maestro resonaron en todos, menos en Daniel. Música. Él miraba por la ventana distraído, dibujando nubes con la mirada. Su mente estaba lejos de la lección, soñando con un futuro brillante. Música, pero sin mover un solo dedo para construirlo. Los meses pasaron y poco a poco comenzó a quedarse atrás. Sus notas bajaron, sus amigos dejaron de contar con él, y música. Hasta sus padres empezaron a preocuparse. Intentaron hablarle muchas veces, pero él siempre encontraba una excusa. Estoy cansado, no es el momento. Mañana empiezo. Y ese mañana se volvió un eco constante, música, en su vida. Un día su mejor amigo, Samuel, llegó corriendo a su casa. Tenía una sonrisa enorme y le dijo emocionado: me aceptaron en la escuela de la ciudad. Voy a estudiar música, ingeniería. Daniel lo felicitó con una sonrisa forzada. Música.
En su interior sintió una punzada de envidia y tristeza. Él también, Músicas, había soñado con ir a esa escuela, pero nunca envió la solicitud. No tenía prisa, se decía, aún hay tiempo. Esa noche no pudo dormir. Por primera vez el silencio lo enfrentó con su propia verdad. Se dio cuenta de que mientras él dormía, los demás trabajaban por sus metas. Música y el mundo no lo esperaba. A la mañana siguiente decidió que debía cambiar, pero no sabía por dónde empezar. Se sentía perdido, atrapado en sus propios hábitos, hasta que algo inesperado ocurrió. Aquel mismo día, el pueblo recibió la visita de un hombre sabio. Era conocido por sus consejos y su serenidad. Todos decían que tenía el poder de transformar vidas con solo unas palabras. Daniel, sin saberlo, estaba a punto de conocerlo. El rumor se esparció rápido por el pueblo. Ha llegado el sabio. Está en la plaza compartiendo historias y consejos. Daniel no era de los que se interesaban por esas cosas, pero algo dentro de él, quizás una voz pequeña y cansada de repetir los mismos errores, lo empujó a ir. La plaza estaba llena. El sabio, un hombre de barba blanca y ojos tranquilos, hablaba con un grupo de personas que lo escuchaban con respeto. Su voz no era fuerte, pero tenía un peso que hacía callar, incluso al viento. Daniel se quedó a distancia, observando. No entendía por qué ese hombre despertaba tanta atención, hasta que lo escuchó decir algo que lo dejó inmóvil. El tiempo es música como el aire, dijo el sabio. ¿No lo ves? No lo puedes detener, pero sin él la vida se apaga. Aquellas palabras lo golpearon en el pecho. Por un instante sintió vergüenza. Música. Era como si el sabio hablara directamente con él. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Daniel se acercó con timidez. El sabio lo miró con amabilidad, como si hubiera estado esperándolo. «Maestro», dijo el muchacho, yo siento que no avanzo en la vida. Todos a mi alrededor logran cosas y yo solo pierdo tiempo. No sé qué me pasa». El sabio lo observó en silencio unos segundos y luego sonrió. «Hijo, el problema no es que no tengas tiempo. El problema es que crees que tendrás más». Daniel bajó la mirada. «¿Y qué puedo hacer?», preguntó con voz temblorosa. «Entender lo que realmente vale el tiempo», respondió el sabio. «Pero las palabras no bastan. Te contaré una historia. Si la escuchas con el corazón, quizás nunca vuelvas a ver el reloj de la misma manera». Daniel asintió ansioso. El sabio se acomodó en su banco, respiró hondo y comenzó a hablar con calma como quien abre un libro sagrado. Hace muchos años empezó a vivir a un rey sabio y generoso. Su reino prosperaba, su gente lo amaba y su nombre era sinónimo de justicia, música. Pero un día algo cambió. Daniel se inclinó hacia adelante. Cada palabra del sabio parecía encender algo en su mente, una chispa de conciencia que lo mantenía. Atento. El sabio continuó. El rey tenía un amigo de la infancia. En su juventud había sido inteligente y prometedor, pero la pereza lo llevó por otro camino.
Mientras los demás trabajaban, él descansaba. Mientras los otros avanzaban, él esperaba el momento ideal. Daniel sintió un escalofrío. Música. La descripción era demasiado familiar. Años después, ese amigo se presentó ante el rey. Pobrey, derrotado. Le pidió ayuda culpando al destino por su miseria. El rey lo escuchó. Música, y decidió darle una oportunidad, pero también una lección. ¿Qué clase de lección? Música, preguntó Daniel con curiosidad. Una que solo el tiempo puede enseñar, respondió el sabio con una mirada profunda. Escucha con atención. Y así, música bajo el árbol del parque. Mientras el sol se filtraba entre las hojas, Daniel escuchó como una historia dentro de otra historia comenzaba a revelarle el secreto que transformaría su vida. Hace muchos años, dijo el sabio, existía música, un rey cuya fama cruzaba montañas y desiertos. Su pueblo prosperaba porque él respetaba una sola regla por encima de todas. Música. Nadie podía jugar con el tiempo. Cumplía horarios, mantenía promesas, música, y cuando decía al amanecer, significaba exactamente al primer rayo de luz. Un día llegó al palacio un hombre con los hombros vencidos. Era el amigo de infancia del rey. Habían jugado juntos, habían compartido sueños, pero sus caminos se separaron. El rey eligió el esfuerzo, su música, amigo, la comodidad. El hombre pidió audiencia, y cuando estuvo frente al trono, habló con música, voz cansada. Majestad, la suerte me ha dado la espalda. Busco trabajo y nadie me contrata. Dicen que no termino nada, que siempre llego tarde. Música. ¿Podéis ayudarme? El rey no respondió de inmediato. Lo observó con una mezcla de cariño, música y seriedad. Había reconocido debajo de esa barba revuelta al muchacho brillante que alguna vez fue. Música, te ayudaré, dijo por fin, pero con una condición que te parecerá generosa y a la vez urgente. Ordenó abrir la gran puerta de bronce que llevaba a la tesorería. Brilló el oro como un segundo sol. Joyas, cofres, coronas, cadenas, música, de plata. El rey señaló la sala y dictó su decreto. Desde ahora y hasta la puesta de sol podrás tomar todo lo que puedas cargar. Nadie te lo música impedirá. Lo que alcances a sacar antes del último rayo será. Música tuyo para siempre. El amigo parpadeó incrédulo. La fortuna estaba a un paso, pero el reloj también. Sonrió, hizo una reverencia profunda y salió corriendo. Pero apenas cruzó el puente del palacio, su estómago gruñó. No he comido nada, pensó. Iré a casa, probaré bocado y volveré al instante. Por lo tanto, cambió de rumbo. Música. En su cocina el pan aún estaba tibio, el guiso humeante. Música comió despacio. Me conviene estar fuerte para cargar el oro. Música se dijo. Un plato se volvió 2, 2, 3. Eso pasó. Pero entonces el cansancio lo venció. La comida pesaba, la silla estaba cómoda, la ventana dejaba entrar una brisa perfecta. Cerraré los ojos un momento, murmuró, y el momento se volvió siesta. La esposa lo sacudió al rato. Despierta, el música sol sigue alto. Tranquila, respondió molesto.
Aún queda mucho día. Por lo tanto, decidió alistarse con calma. Buscó sacos, midió cuerdas, se entretuvo, eligiendo música, el calzado adecuado para cargar tesoros. Mientras afinaba detalles, la hora se afinaba sola, se volvía más delgada. Caminó rumbo al palacio. El sol caía a plomo. El sudor ardía en la frente. Vio la sombra de un árbol generoso y música pensó. Descansaré 5 minutos. Se sentó. La brisa otra vez fue cómplice. Esto pasó, pero entonces se durmió más profundo y los 5 minutos se convirtieron en una eternidad breve. Cuando por fin abrió los ojos, el mundo se había inclinado hacia la tarde. Se incorporó asustado, echó a correr y en cada paso maldijo la piedra. El calor, el destino. Llegó al palacio jadeando. Música. El último rayo se estiraba como un hilo dorado sobre las torres. Corrió hacia la puerta de bronce y la encontró cerrándose con un gemido solemne. Abran 1 minuto más. Los guardias, con música respeto, negaron con la cabeza. En ese reino, la ley del música, tiempo era ley de vida. El hombre se arrodilló, miró sus manos vacías. No había perdido por mala suerte, había perdido por costumbre. El rey salió al patio. No llevaba corona, solo una mirada clara. «Amigo», dijo con voz serena, «no te negué la riqueza. Te negaste tú cuando cambiaste prioridades. Tenías música oro esperándote, pero preferiste pan, siesta y sombra. El oro sigue, música, ahí. El sol no. El hombre lloró en silencio. Música. Comprendió demasiado tarde que la oportunidad tiene horario. El sabio miró a Daniel y dejó que el peso de la escena cayera despacio. Eso fue lo que ocurrió, continuó. Y por lo música tanto, aquel hombre entendió que el tiempo no es un enemigo. Es un maestro con un reloj que no se detiene. Aquí hago una pausa para hablarte a ti que escuchas. Música esta historia. Mientras te cuento esta historia me pregunto, música, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando? Me encanta leerte en los comentarios. Música y sentir que estamos conectados. Luego el sabio retomó. El rey compasivo no cerró su corazón. Ordenó música, que al día siguiente el hombre pudiera trabajar en el palacio. Música, no le entregó tesoros, le dio tiempo con disciplina, horarios, tareas, metas pequeñas. Al principio, el hombre resopló. Estaba acostumbrado a empezar tarde y terminar nunca. Pero el reloj del palacio marcaba ritmos firmes, música, campanas al alba, campanas al mediodía, campanas al ocaso. Eso era duro. Pero entonces ocurrió algo. Cada día que cumplía, música dormía un poco más ligero. Cada tarea que concluía, música recibía una moneda justa. No era un cofre rebalsando, era una suma honesta. Música, el interés compuesto del esfuerzo. Por lo tanto, su vida comenzó a ordenarse. Música. Descubrió que la puntualidad no era una cadena, sino una llave, que música decir ahora puede ser más rico que decir algún día. Meses después, el hombre pidió audiencia de nuevo. Entró erguido. No llevaba música sacos vacíos, llevaba un cuaderno. En él había listas con marcas de tareas cumplidas, música horas registradas, aprendizajes. Majestad dijo, música, no vengo por oro, vengo a agradecerle el reloj. Antes, música el día me empujaba, ahora yo conduzco mis horas. El rey sonró. ¿Lo has entendido? Respondió. La riqueza no es un cuarto lleno de joyas. Es un carácter capaz de llenar el día correcto con el trabajo correcto.
El sabio guardó silencio. Luego miró a Daniel con una chispa de ternura. La moraleja es simple, hijo. Música. Quien desprecia los minutos jamás sostiene los años. Y quien honra un minuto abre una puerta que no se cierra al atardecer. Música. Daniel respiró hondo. Imaginó la tesorería brillando frente a él, tan cerca que casi quemaba la piel, y sin embargo inaccesible por un solo minuto de retraso. ¿Cuántas, Música veces, había hecho lo mismo con sus tareas, sus metas, sus promesas? El sabio añadió un último detalle. Dicen, Música, que al salir del palacio aquella noche, el amigo del rey pasó junto a la muralla Música y oyó risas de niños. Ellos contaban monedas que habían ganado ayudando en el mercado desde temprano. No tenían cofres, pero Música tenían tiempo bien usado, y esa riqueza nadie se la podía quitar. El hombre sonrió con humildad. Comprendió que la puerta de bronce no se cerró contra él. Música se cerró contra sus hábitos. Y los hábitos, a diferencia del sol, Música sí se pueden cambiar. Esa fue la lección que el rey había planeado. Desde el principio, no regalar oro, sino revelar el valor de un minuto. Música, porque un minuto puede parecer nada, pero bajo la regla del tiempo, un minuto decide si entras, Música, o te quedas fuera, si avanzas o te lamentas. El reino cambió el sol, concluyó el sabio. Música cambió al hombre que lo miraba. Desde ese día, él dejó de preguntarse, Música, ¿tengo tiempo? Y empezó a decir, hago tiempo. Daniel permaneció en silencio. Música. Las palabras del sabio no eran un cuento más, eran un espejo. Música. Sintió que algo dentro de él crujía, como una puerta vieja que decide abrirse. Si el oro era mi tarea, Música, yo elegí el pan de luego, pensó. Y así se me cerraron puertas que ni toqué. Volvió a casa con paso lento. Su madre lo miró extrañada. Había una calma nueva en su rostro. Mamá dijo, «Entendí algo. No me falta talento. Me faltan minutos bien usados». Ella nos moneó, le sirvió agua y sonró. Esa noche, Música. Daniel hizo una lista breve y concreta. Levantarme a la primera alarma. Hacer la tarea antes de jugar. Ayudar en casa 30 minutos. Preparar la mochila la noche anterior parecía Música. Poco, pero entonces recordó al amigo del rey. Él no empezó con cofres. Música empezó con un horario. Al amanecer, la pereza volvió con su oferta de siempre, 5 minutos más. Por lo tanto, Daniel contestó distinto. Ahora sentó los pies en el suelo y respiró. Música hondo. Hubo decisión. El primer día tropezó. A mitad de la tarde quiso rendirse, pero volvió Música a su lista. Tachó una tarea, luego otra. Al final sintió algo pequeño y poderoso, orgullo. A la semana, el maestro notó el cambio. Llegas a tiempo, Daniel. Música y tus ejercicios están completos. ¿Qué pasó? Me regalaron un reloj. Sonrió. No de metal, de hábitos. En casa, los Música, platos estaban lavados antes de que su madre lo pidiera. La cama tendida antes del desayuno y la tarea lista al atardecer. Eso mejoró. Música. Pero entonces llegó otro obstáculo. Los amigos lo invitaban a jugar en horario de estudio. Solo una partida insistían. Mañana te pones al día. Por lo tanto, propuso un trato. Juego con ustedes a las 6. Música, cuando termine lo mío.
Algunos se burlaron, otros aceptaron. Él cumplió, terminó, salió y jugó. Música con la ligereza de quien no se debe nada. El sabio lo observaba a distancia. No intervenía. Los cambios reales necesitan coherencia. Pasó un mes. Las notas subieron. Su cuarto se volvió ordenado y el brillo en su mirada regresó. Samuel, el música amigo Kese, iría a la ciudad. Lo abrazó. Hermano, esto es música nuevo en ti. No soy nuevo, respondió. Nuevo es el uso que le doy a mis minutos. Un sábado por la tarde, música. Daniel volvió a la plaza. El sabio estaba bajo el árbol. Maestro dijo, empecé tarde, pero empecé tarde. No corrigió. Música. Empezaste cuando comprendiste. El tiempo no se recupera, pero se honra. Y cuando lo honras hoy, música mañana abre otra puerta. Daniel contó su lista y sus pequeños triunfos. El sabio escuchó paciente y dejó una tarea final. Cada noche escribe una línea. ¿Qué puerta abrí con música mis minutos? Si no puedes escribir nada, no te culpes. Ajusta. Música. Si puedes escribir algo, celebra sin exagerar y repite. Esa frase se volvió música su brújula. Entendió que la meta no era ser perfecto, sino puntual con lo importante, que música, el éxito no suena a campanazos épicos, suena a pasos cortos, dados a tiempo, y así, poco a poco, música la historia del niño perezoso empezó a quedarse atrás. No fue magia. Cambió porque cada día Daniel eligió la palabra que el amigo del rey ignoró. Ahora dicen que el tiempo cura, enseña y revela, pero también castiga al que lo ignora. Y música, si algo entendió Daniel, es que el tiempo no se detiene a esperarte. Sigue avanzando música contigo o sin ti. Piensa en esto un momento. ¿Cuántas veces dijiste luego lo hago? ¿Cuántas metas dejaste para cuando tenga música ganas? ¿Cuántas oportunidades tocaron tu puerta y tú estabas durmiendo la siesta? Nos enseñan a cuidar el dinero. Música la salud. Las cosas materiales. Pero casi nadie nos enseña a cuidar las horas, esas monedas invisibles que gastamos sin darnos cuenta. Y cuando queremos ahorrar, ya no queda nada. Lo irónico es que todos tenemos la misma cantidad música de tiempo al día, 24 horas. Lo que cambia no es el reloj, sino la conciencia. Algunos las invierten. Otros las pierden viendo pasar los días. El sabio lo dijo sin palabras. La riqueza verdadera no está en la tesorería de un rey. Música sino en la agenda de quien actúa. Cada minuto que decides aprovechar. Construye un ladrillo en el futuro. Música que sueñas. Cada minuto que dejas ir derrumba una parte de ese edificio. Música. Daniel comprendió que el tiempo no era su enemigo, era su maestro. Y tú también puedes entenderlo. No necesitas cambiar todo en un día. Solo necesitas empezar a decir ahora en lugar de mañana. Porque la verdad es simple, aunque duela. Mañana no existe. Música solo existe hoy. Solo existe este instante en el que puedes tomar una decisión, música distinta. Y es curioso, ¿no? La gente busca secretos para el éxito, técnicas milagrosas, fórmulas,
música ocultas, y al final todo se resume en esto. Usa bien tu tiempo, música, y tu tiempo te recompensará. La vida no se mide por los años que vivimos, sino por los momentos en los que realmente estuvimos presentes. Los instantes en que dejamos de aplazar música y empezamos a hacer. Tal vez no puedas controlar cuánto tiempo música tienes, pero sí puedes controlar qué haces con él. Recuerda esto. Cada vez que dices música, no tengo tiempo, en realidad estás diciendo no, le doy prioridad y lo que no priorizas, se música pierde. Así que si estás escuchando estas palabras, tal vez sea el momento de detenerte un segundo, música, y preguntarte en qué estás gastando los minutos que no volverán. Porque cuando los días se acaben, no extrañarás el dinero, ni los lujos, ni las excusas. Extrañarás el tiempo que no viviste plenamente. Música. El tiempo no espera, pero si lo honras, se vuelve tu aliado. Y cuando eso pasa, los días dejan de ser una carrera y se convierten en una oportunidad. Daniel lo entendió y su vida cambió, y la tuya puede cambiar también. Solo necesitas una decisión: empezar ahora. El sol cayó sobre el pueblo aquella tarde, igual que aquel día sobre el reino del sabio, música rey. Pero algo era distinto. Daniel ya no veía el ocaso como el final del día, sino como el recordatorio de que cada jornada tiene un límite. Desde entonces cada amanecer se volvió una promesa, no de éxito inmediato, sino de intención. Su habitación ordenada, su puntualidad, su esfuerzo, música, eran su forma de agradecerle al tiempo otra oportunidad. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. Algunos decían: «Ese muchacho tiene suerte». Música. Pero no era suerte, era consecuencia. Daniel había comprendido que los días se ganan antes de que empiecen. Música. El sabio, al verlo pasar un año después, le preguntó: «¿Sigues escribiendo tus líneas cada noche?» «Sí, música», maestro respondió. «Algunas son cortas, otras largas, pero todas dicen lo mismo. Hoy no desperdicié mi tiempo». El sabio sonrió con esa paz que solo tienen los que saben que su mensaje cayó en tierra fértil. Música. Entonces ya no necesitas mis historias, ahora tú puedes contarlas. Y Daniel entendió que el conocimiento no se acumula como oro. Se música comparte como luz. Desde entonces empezó a enseñar a otros niños lo que él había aprendido. Les hablaba de la puerta del palacio, del oro que se esfumaba música, conflientussent, el sol, del hombre que durmió demasiado y del valor inmenso que tiene un solo minuto bien. Música vivido. Algunos lo escuchaban con atención, otros se reían. Pero Daniel no se ofendía. Música sonreía porque sabía que cada uno entendería su lección cuando el reloj de la vida les diera su propio atardecer. Y ahora, mientras escuchas mi voz, quizás te preguntes qué tiene que ver todo esto contigo. Tiene que ver con todo, porque tú también tienes un tesoro esperándote detrás de una puerta. Puede ser un sueño, una meta, música, un amor, una nueva versión de ti mismo. Pero esa puerta no se abrirá con promesas, sino con acción. Así que, antes de cerrar este video, haz algo pequeño. Comprométete contigo mismo a usar mejor tu tiempo, no mañana, hoy. Y si esta historia te inspiró,
Me encantaría saberlo. Cuéntame, música, en los comentarios, qué parte te llegó más al corazón o desde qué lugar del mundo me estás escuchando. Música. Me encanta leerlos y sentir que aunque estemos lejos, compartimos el mismo tiempo. Suscríbete para no perderte más historias como esta. Compártela con alguien que necesite recordar que aún está a tiempo. Música y deja tu apoyo con un me gusta si te hizo reflexionar. Y recuerda, el tiempo no se compra, no se guarda, solo se vive. Y el mejor momento para empezar es ahora.